Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estudiantes. Todos, por favor, preparen su libro, váyanse a la página número 64. Vamos a hablar un poquito sobre los verbos. Esto es una categoría gramatical, los verbos. El verbo fácil, no hay donde perderse, es el elemento, o en sí tal vez la palabra, que da acción a una oración. Es la palabra que da movilización, da eclosión, no sé qué más les puedo decir. Es el que le da vida a los discursos. En sí, el verbo es el corazón que late de los textos. Pero hay que estudiar qué es un verbo, jóvenes y señoritas. ¿Cómo trabaja? Vamos a tener que hacer una incisión, una operación a lo que es el verbo. ¿Por qué es importante entenderlo? Si ven en el libro, en la página 64, habla básicamente de lo que se compone el verbo. Bien, el verbo, por ejemplo, siempre de manera regular, porque hay verbos que son regulares, siempre va a terminar en infinitivos, que es en ar, ir. Todo verbo termina en ar, ir. A esto se lo llama el verbo o verbos infinitivos. ¿Por qué se llama infinitivos? Porque todo esto da un sentido de infinito. No hay una conjugación, no hay un sentido para estas terminaciones de los verbos. Bien, entonces, eso es un verbo. Y antes de que pasemos al libro, quiero que entiendan una situación muy importante. Por ejemplo, en la página 64, ustedes van a ver que el verbo en su parte morfológica está compuesta de dos partes. Por ejemplo, ahí está hablando del verbo conjugado, cantábamos. Cantábamos. Y si se ve ahí, cantábamos, está conjugado. Pero el libro explica lo siguiente, que cant es una parte, avos es otra parte. ¿Por qué esta parte de este verbo conjugado se divide hasta esta parte? Por así decirlo, me explico un poquito mejor. A esta parte el libro lo llama raíz. Pero otros libros lo llaman también lexema, que no está en el libro. Esta segunda parte de la división de este verbo se llama desinencia. Pero otros libros aquí lo llaman, morfema. Para que no tengan dudas de otros nombres raritos que tiene el verbo. Entonces, estas son las dos partes que consta un verbo, sea conjugado o no conjugado. En este caso, conjugado. Y lo más interesante es que esto no da problemas, porque es raíz, se mantiene tal como está. No cambia esto en absoluto. Cuando llegan otros tipos de conjugaciones en el verbo cantar. ¿Dónde es el problema, niños y niñas, o jóvenes o señoritas? En la desinencia, en el morfema. ¿Por qué? Porque en el morfema vamos a encontrar cambios de verbos. A ver, aquí digo cantábamos en tiempo pasado. Canté, ya es otra palabrita, canté, ¿no? O cantarás, cantarás. Cantaste, cantaste. ¿Ven? Hartos morfemas, pero la raíz can se mantuvo.
Entonces, jóvenes, esta desinencia o este morfema arroja 4 tipos de significados. Y el libro lo detalla muy bien. Vean la página 64. En 4 tipos de desinencias se descompone un verbo. ¿Cuáles son? En persona, en número, en tiempo y, en último, en modo. No se olviden, la desinencia, el morfema, tiene más problemas porque se descompone para que nos dé sentido de persona, sentido de número, sentido de tiempo y sentido de modo, ¿no? Y ahí ustedes van a ver en el libro lo que da el ejemplo preciso de este verbo. Bueno, acompáñenme entonces a ver la página 64 para ver cuál es la actividad para hoy. Tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a ver el libro y vamos a detallar ahí qué es lo que vamos a hacer. Tenemos lo siguiente. En la parte de actividades tenemos indica la raíz y la desinencia en los 3 verbos modelos de la lengua española. ¿De cuáles verbos ahora? Vamos a hacer de estos 3 verbos: amar, temer y partir. Amar. Si ustedes se fijan bien del verbo amar, aquí tenemos hasta dónde es la raíz y hasta dónde es la desinencia. Por ejemplo, am, a y m. ¿Será que hasta ahí será la raíz? Que no va a cambiar. Amaré, amé, amó, amaste. Entonces aquí se comprueba que la raíz es a y m en amar, porque eso no va a cambiar. Faltaría ser de temer y faltaría ser de partir. ¿Me lo hacen? De esos 2 verbos, porque yo ya hice una. Hay un punto que no es muy claro en la explicación del libro, pero ya lo hice la mayoría para que no tuvieran problemas. ¿Cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Un verbo regular, dice, conserva su raíz. ¿Qué es lo que conserva? Dice, su raíz. En todo caso, un verbo regular, ¿qué es lo que va a conversar? Siempre va a conversar la raíz. Pero un verbo irregular no va a conversar su raíz. Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice, es decir, que en la conjugación no siguen el verbo modelo. Pero, por ejemplo, el verbo caber, si ustedes ven la página, el verbo caber, dice que en modo indicativo presente, en verbo presente, en tiempo presente, por ejemplo, no puedo decir yo cabo, tiene que ser yo quepo. Miren, aquí cambió, ustedes ven, del verbo caber para decir en modo presente yo quepo, cambió su raíz. Entonces así debemos encontrar en el punto 2 de actividades. Y ya las encontré, por ejemplo, cuáles son irregulares y cuáles son regulares de estas. Ustedes les faltaría si fallar es verbo regular o es verbo irregular. Poder es verbo regular o es verbo irregular. Pero profesor, ¿cómo vamos a saber si es verbo regular e irregular? Hagan con tiempos. Por ejemplo, en esta parte, a ver, un verbo irregular. El verbo tener, por ejemplo, es irregular, ¿no? Podemos hacerlo de esta manera. Él tuvo. Casi cambió hasta la U. ¿Ven? Tuvo. Ellos tuvieron. Él tiene. Sí, cambió todo, por eso es irregular. La raíz ha sido afectada. Entonces, para estas 8 palabritas, 8 verbos que quedan,
Háganlo en tiempo presente, pasado y futuro y ven si se afecta la raíz o el eczema. Esas tareitas, por favor, de la página 64. Nada más. El acápite 1 y el acápite 2. Solamente lo que faltaría. ¿Ok? Muchachos, que les vaya bien y sigamos estando en cuarentena y pidamos siempre a Dios que proteja a nuestra familia.